Ya, vamos a recordar entonces lo que es el concepto de límite de una sucesión de una manera simple y visual. También lo vamos a apoyar para que puedas entender a lo mejor los conceptos de ínfimo, mínimo, supremo, máximo y esto de convergencia o divergencia en algunos casos. ¿Ya? En su concepto así más simple, ¿qué cosa es el límite de una sucesión? El límite de una sucesión, si es que existe, es un número real al cual los términos que va adoptando una sucesión, cualquiera sea la sucesión, tienden, ¿ya? Como que lo quieren alcanzar, se acercan a él, pero no a medida que los términos ocupan las primeras posiciones, sino a medida que los términos van ocupando las posiciones que están, por ejemplo, en el término que está en la posición 1000, el término que está en la posición 1.000.000, el término que está en la posición 10 millones, porque recuerda que son procesos infinitos. Entonces, si una sucesión tiene infinitos términos, a medida que yo voy calculando el valor numérico, que puede ser un número real cualquiera, ¿cierto? De sus términos, estos términos se van acercando a cierto numerito. Si eso ocurre, se dice que existe el límite de la sucesión. Ahora bien, no todas las sucesiones tienen un límite, porque para que exista el límite, que además si es que existe es único, pero ahí habría que entrar al teorema de Weierstrass, una cosa así se llama el caballero, para explicar unicidad, ¿ya? Pero por cotas. Pero por ahora podemos decir que sí, existe un solo límite, si es que existe, es uno solo. Y las que no tienen límites, ¿cómo sé yo que lo tienen o no lo tienen? Las que no lo tienen es porque son sucesiones que no son convergentes. Las que sí tienen un límite son aquellas que son convergentes. Por lo tanto, los conceptos de ínfimo, supremo, máximo, mínimo, cotas y especialmente los conceptos de convergencia y límite están muy relacionados todos entre sí. ¿Ya? Vamos a tratar de ir explicando algunas de estas situaciones. Hay algunas sucesiones que son como especiales y sus límites son tan importantes que como que generan algún tipo de propiedad. Pero yo voy a explicar una sucesión cualquiera y lo vamos a hacer no como utilizando propiedades, porque existen muchas propiedades, sino que lo vamos a hacer como por intuición, dirían ustedes, como por cachativa. Pero en realidad es porque vamos a hacerlo mediante la exploración. Vamos a ir asignándole valores a esta sucesión. Recordemos que a las sucesiones, a su enésimo término, se le llama a sub n. La sucesión se denota así, entre llaves. ¿Por qué entre llaves? Porque una sucesión tiene un conjunto infinito de elementos. Pueden ser finitos, pero tiene un conjunto infinito de elementos. ¿Ya? Ahora, esta sucesión, escrita algebraicamente, enésimo término se llama esto, es 4n menos 2 partido por 9n más 5. Y uno se pregunta, ¿y qué diablos era el n? El n era un número que siempre era natural. En realidad ese n es un número ordinal. Conjunto de los ordinales es un conjunto que te lo enseñan antes que de los naturales, cuando eres chiquitito. Es primero, segundo, tercero, cuarto, no es que de chiquitito que quieren que uno sea competitivo. Pero es verdad, primero, segundo, tercero, cuarto, números ordinales. No se usan los guarismos 4, 2, 3. 1 no, son posiciones. Pero resulta que primero es como 1, segundo es como 2, tercero es como 3. Entonces, por eso uno dice que las posiciones están asociadas a naturales. Solo naturales. Eso quiere decir que el n no puede valer 0. El n jamás puede tomar un valor negativo. El n jamás puede tomar un valor fraccionario, mucho menos irracional y mucho menos complejo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el n no es un número real cualquiera. El n es solo un número natural. Eso es lo que ocurre porque indica una posición. O sea, puede ser del 1 hasta el infinito, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esa manera, contables. En cambio, el a sub n, una vez que yo reemplace el n, el valor que me va a dar el término de la sucesión, ese es un número real cualquiera. Entonces, el n es un número natural
y el a sub n va a ser un número real cualquiera. Veamos cómo funciona esto. Vamos a hacer exploración. Eso quiere decir que vamos a calcular primero a sub 1. ¿Qué cosa es a sub 1? A sub 1 es el primer término de esta sucesión. Cuando n vale 1, ocupa la primera posición. Entonces reemplazamos, me quedará 4 por 1 menos 2 partido por 9 por 1 más 5. Y eso nos va a dar como resultado 4 menos 2, 9 más 5, 2 14avos, que se puede simplificar y podemos llegar a un séptimo. Nos vamos a ayudar de la calculadora, no estamos trabajando pruebas de transición, estamos trabajando para entender el concepto, así que hacemos uso de esta herramienta para escribir el valor aproximado, pongámosle unas 5 cifras decimales, de un séptimo, 4 ya, 4 cifras decimales. Entonces lo vamos a aproximar. 1 dividido 7. Y aquí aproximado por redondeo a la 10 milésima me queda 1, 4, 2, 9. 0,1429 10 milésimas. Yo decidí dejarlo hasta ahí aproximado, APP. ¿Ya? Voy a hacer a sub 2. Hacemos la misma idea. 4 por 2 menos 2 partido por 9 por 2 más 5. Igual. 4 por 2 son 8 menos 2. 9 por 2 son 18 más 5. Y tenemos 6 partido por 23, que no se puede simplificar. Y aproximadamente este valor va a ser 6 dividido 23, también en la 10 milésima, 0,2609. Hacemos lo mismo ahora con a sub 3. Esto hay que hacerlo. No hemos trabajado con propiedades todavía, por lo tanto lo estamos haciendo meramente por exploración. Es lo único que somos capaces de hacer. ¿Ya? Sé que creció un poquito. Siguen siendo 0, y algo, pero creció. A sub 3 va a ser entonces 4 por 3 menos 2 partido por 9 por 3 más 5. Por lo tanto, 4 por 3 son 12 menos 2. Y 9 por 3 son 27 más 5. Y esto va a dar 10 partido por 32. Que aproximadamente 10 dividido 32 da... Este da, de hecho, un decimal finito, 0,3125. 3125 10 milésimas. A sub 4 puede ser un par más, si no, menos 2 partido por 9 por 4 más 5. 4 por 4, 16, menos 2, 9 por 4, 36, más 5, daría 14 partido por 41, que aproximadamente, 14 dividido 41, este lo podrían haber simplificado, no lo hice, da, como estoy trabajando con calculadora, 0,3415. Ya. Como a mí me dicen que la idea del límite, mire, yo probé con unos 4 al comienzo y ya veo que sube, mira, de 0,1429 sube a 0,26. Si yo mirara aquí nomás, de 14 a 26 hay 12 centésimas. Y después de 26 a 31 hay 5 centésimas nomás. Y después de 31 a 34 hay 3 centésimas. Como que sube, pero cada vez sube menos. Es como que está guateando, es como que lo agarró la cuenta y cada vez va más lento. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que va a seguir creciendo, pero pareciese que se está deteniendo. ¿Y cuánto se irá a detener? Entonces, veamos qué pasa si avanza harto. Entonces, vamos, por ejemplo, al A sub 1000. ¿Qué pasa cuando voy a ver qué valor toma el término de la posición 1000? Entonces, va a ser 4 por 1000 menos 2 partido por 9 por 1000 más 5. Y esto va a dar como resultado 4000 menos 2 partido por 9000 más 5. ¿Te vas dando cuenta lo insignificante que se va haciendo el restarle 2 y el sumarle 5?
como que al comienzo variaba harto el resultado en relación a quitarle 2 y sumarle 5, porque el 2 es significativo frente al 4 y el 5 frente al 9, y frente al 8 y el 18 también, incluso por acá. Pero el 2 frente al 4000 no es para nada significativo. Imagínate si le coloco 10 millones, 2 frente a 40 millones no va a ser nada significativo, y 5 frente a 90 millones cada vez menos, y si le coloco miles y miles de millones, como que estos valores de aquí se vuelven poco significativos. Después uno va a aprender esto y es como una propiedad, pero se van como despreciando a medida que van creciendo. Pero aquí me va a dar 3.998 partido por 9.005. Y si yo divido 3.998 por 9.005, obtengo aproximadamente 0,443975, bla, 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 por ella. Ese valor. Siguió creciendo. Fíjense, usted va a decir, profe, pero mire, volvió a crecer rápido de 34 a 44. Pero espérate un poquito. O sea, aquí yo iba de 1 en 1 y de aquí del término 4 me salté al 1000. Entonces, aquí hay 900 y tantos términos que no calculamos. Entonces, en realidad avanzó bastante poquito. No es que haya avanzado de 34 a 44, porque aquí se mandó 900 y tantos términos. Así que, harto cuidado con eso. Si yo quisiera escribir mi sucesión, entonces ahora como un conjunto, fíjate que el A sub 1 valdría un séptimo. Después el A sub 2 valdría 6/23. El A sub 3 valdría, que simplificado quedaba 5 partido por 16. 5/16. Y después el A sub 4, 14/41, el que toma la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta. Y después nos saltamos alto y el que tomaba la posición 1000 nos dio 3.998 partido por 9.005, y esto para acá va a seguir y no va a terminar nunca, nunca va a acabar. ¿Ya? Pero ¿qué está sucediendo? Yo me doy cuenta de que esto va creciendo. Tiene cierta monotonía. Hay que recordar el concepto de monotonía. ¿Ya? Y es creciente. Siempre va de menor a mayor. ¿Ya? Y de hecho es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Porque cada término es menor que el siguiente término. Eso yo lo puedo ver. Ahora, ¿yo podría decir que esta sucesión, por ejemplo, tiende a más infinito? No, porque me voy dando cuenta que esto sube cada vez menos, pero resulta que jamás va a poder ser 1. ¿Y por qué yo sé que jamás va a poder ser 1? Porque jamás el numerador va a ser igual o más grande que el denominador. ¿Por qué razón? Porque aquí, cuando yo tomo un n, lo voy a multiplicar por 4. Y en el denominador lo voy a multiplicar por 9, y estamos hablando de números naturales. Por lo tanto, el cuádruple de un número natural siempre va a ser más chico que multiplicarlo por 9. Ahora, pero ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa si este le suma algo que ni siquiera le están sumando? Ya este es más pequeño que este, y para más remate le quité algo, y al de abajo le agregué algo. ¿Se dan cuenta? El de arriba, numerador, jamás va a ser más pequeño que el denominador. Jamás. Eso quiere decir que esto no tiende a más infinito, tiende a cierto numerito. ¿Cuál será ese número? Y yo me voy dando cuenta aquí que cada vez más se parece este al 4 y este acá abajo al 9. Si yo le colocara 100 millones o 10 millones, como habíamos dicho delante, entonces esto hubiese sido 39.999.998. Y aquí abajo hubiese sido 90.000.005. O sea, cada vez más parecido un 4 con puros ceros y abajo un 9 con puros ceros. Cada vez más parecido. Por lo que yo te decía, esto es como que se desprecian. Se van despreciando a medida que el número va creciendo. Me da la sensación de que el numerito que yo debo mirar es justamente este, el 4 y el 9. Por lo tanto, puedo observar que esto de acá, sin jamás llegar a ser iguales, porque para que sea 4 novenos, lo que tendría que haber ocurrido es que no esté esto, porque ahí podría haber simplificado el n y era 4 novenos, se va a acercar a ese valor. No lo va a tocar nunca,
pero se va a acercar porque despreciaría este 2 y este 5 a medida que el n se hace muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a medida que nosotros le damos valores más grandes a esta sucesión? Y lo fuimos probando. Lo que podemos ver es que esta sucesión tiende al valor de 4 partido por 9. Es decir, voy a borrar aquí la parte de ejercicios y voy a escribir la formalidad. Eso lo voy a mantener. Esta era la sucesión. Acuérdense, este era el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, después nos saltamos alto y le pusimos aquí el A sub 1000. Yo podría haber hecho más, pero llegué hasta ahí. Esa es la sucesión ya escrita como término a término. Te das cuenta que el n toma puros números naturales. No te olvides, n son los números naturales. Yo voy reemplazando 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y el a sub n, estos son los a sub n, los términos de la sucesión, son números que son reales. Aquí puede aparecer cualquier real. En particular me están apareciendo puros racionales. Lo primero que yo me doy cuenta, porque lo habíamos visto como números decimales, lo habíamos visto anteriormente, es que este valor que está aquí, ¿ya? ¿Cierto? Este 1/7 era más chico que 6/23 y que este a su vez era más pequeño que este, y que este a su vez era más pequeño que este, y que este a su vez era más pequeño que este, y así sucesivamente. Por lo tanto, sabemos que es estrictamente creciente. Esto ya lo habíamos conversado. Estrictamente creciente. Pero que tiende a cierto valor. Es estrictamente creciente, pero cuando tiende a cierto valor real, y un único valor real, se dice que converge. Pero converge a un único número real. A un único número real. Ese número real es 4/9. A un único número real. Ese símbolo es así, existe un único. ¿Ya? Pero converge, concepto de convergencia. Es este numerito que encontramos por exploración. ¿A qué número se acerca esa sucesión? A medida que crece el valor de n. Entonces, si ese número existe, uno dice que la sucesión es convergente. Y si además es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, o monótona, igual podría ser, ¿ya? Entonces uno va a decir que el límite existe. Ahora, ese límite en este caso, ¿cuánto es? 4/9. Pero esto se escribe así. El límite, cuando n tiende a infinito, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, de la sucesión, es decir, aquí voy a escribir la sucesión, de 4n menos 2 partido por 9n más 5, va a ser 4/9. ¿Por qué? Porque la sucesión era estrictamente creciente y convergía a este número. Converge a ese número. ¿Ya? Que es un número real. Por lo tanto, el límite de esta sucesión es 4/9. Ahora, ¿va a poder tomar en algún momento el valor 4/9? Veíamos que no. Para que tome el valor 4/9, tendría que haber sido 4n partido por 9n, y simplifico los n. Bueno, la volvería constante. Pero nunca va a ser 4 exactamente arriba y 9 abajo. Pero el límite no es un valor que deba tomar necesariamente, sino un valor que se acerca. A veces lo toma, a veces no. Eso va a depender del ínfimo del supremo y si es que hay mínimo y si es que hay máximo. Para poder entender esto un poquito más, entonces vamos a ir a la gráfica. Nos vamos a centrar entonces en un trabajo gráfico para entender la idea. Aquí abajo vamos a colocar los valores que tomaba n, que recuérdense que eran puros números naturales. Y aquí en la vertical, no en la horizontal, vamos a colocar entonces los valores que tomaba el a sub n, que son números reales. ¿Ya? Lo que acabo de hacer es trabajar el concepto de sucesión como un concepto de función. Entonces, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, etc. Y cuando n tomaba el valor 1, nos había dado 1/7.
1 dividido 7. 0,14 por ahí. Entonces, supongamos que, miren, aquí tengo 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, etc. No voy a necesitar más, porque sabemos que el límite, vamos por acá, era 4 novenos, y si el límite es 4 novenos, entonces eso no va a pasar el 1, por ahí llegamos. Ya, entonces, el n cuando valía 1, habíamos calculado anteriormente que cuando n valía 1 daba como resultado un séptimo, 0,14, ya va a estar por aquí. Entonces, vamos a tomar aquí, y ahí tendríamos entonces cuando n vale 1. Cuando n vale 2, nos había dado como resultado 6,23, 6 dividido 23. Y eso me da 0,26, va a estar por ahí. Cuando n valía 3, nos había dado como resultado 5 dividido 16, 5,16, que era 0,325, un poquito más allá arriba del 3. Esto es nada más que para entender la idea visualmente de lo que significa el límite. Y vamos por ahí. Y si valía 4, nos había dado 14 dividido 41. Entonces eso nos daba 0,34. Entonces ya un poquito más arriba, pero antes de la mitad. Y voy acá. Y habíamos visto que si nos íbamos por acá, y por ejemplo veíamos cuánto valía cuando tomaba el N1000, nos había dado como resultado 3.998 dividido 9.005. Y eso daba 0,44 y algo. Entonces, por acá. Eso era cuando tomaba el valor 1000, que evidentemente no lo estoy haciendo proporcional porque no me va a alcanzar acá. Es como para entender la idea. O sea, después de un montón de términos se fue para allá. Siguió creciendo súper lento, vuelvo a decir, esto no está proporcional, entonces tiene un crecimiento lentito. O sea, si yo lo uniese, no debo unirlos porque esto es contable, yo me puedo ir dando cuenta que la curva cada vez va creciendo, pero más lentito. Pero hay un valor que nunca va a alcanzar. Ese valor que nunca va a alcanzar era 4 novenos. Se acerca a él y cada vez más cerca, pero no lo va a tomar. Ese valor, entonces, el 4 novenos, nosotros le llamamos el límite. 4 novenos. Supongamos que ahí está 4 novenos. Que 4 novenos es 0,44 y 4 y algo más. Entonces, yo lo voy a querer dibujar así para que se entienda la idea. Como una línea horizontal, para que se entienda, y lo voy a llamar L. Ese es el límite. Como que yo me voy a ir a medida que avance aquí acercando este valor, pero nunca, 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 nunca lo voy a traspasar. Si te queda la duda, dale a n 1.000.000 y te vas a dar cuenta que va a ser un poquito más pequeño que 4 novenos. Y dale 1.000.000.000 a n y te vas a dar cuenta que ahora va a estar un pilín más chico que el valor de 4 novenos. Con la calculadora evidentemente lo vas haciendo. Es decir, que se acerca cada vez más, pero jamás lo va a tomar. ¿Ya? Eso quiere decir que esta sucesión, a medida que el valor de n crece, esta sucesión se va acercando al valor de 4 novenos. Converge a 4 novenos. Por eso su límite es 4 novenos. Y es siempre creciente para todos los valores de n. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más podría decir de ella? ¿Tendrá un menor valor? Sí, tiene un menor valor. Este es el menor valor. Este, que era el equivalente a un séptimo para la sub 1. Como era siempre creciente, yo sé que el menor valor que iba a tomar era cuando n valiese 1. No hay uno más pequeño, recuerda que son los puntitos solamente. ¿Ya? Entonces quiere decir que este es el más pequeño. Si este es el más pequeño, se dice que este término es su ínfimo. ¿Por qué es su ínfimo? Porque no hay ningún valor de toda la sucesión que sea más pequeño que él. De otra manera, es la mayor de las cotas inferiores de esta sucesión. Por ejemplo, el valor más pequeño, por acá, el valor
0.05 también es una cota inferior de esta sucesión. Es un valor que es más pequeño que todos los otros. También es una cota inferior. Pero el ínfimo es la más grande de esas cotas inferiores. Por lo tanto, el ínfimo vendría siendo un séptimo. Ahora, si el ínfimo, aparte de ser el menor valor de las cotas que puede tomar inferiores, o sea, el mayor valor de las cotas inferiores de además está incluido en la sucesión, entonces yo digo que es un mínimo, porque está incluido en la sucesión. Por el contrario, uno tendría que decir, profe, entonces el 4 novenos tendría que ser el supremo, lo contrario el ínfimo, porque este de acá es el mayor de los valores que yo puedo indicar que voy a dar por seguro que va a ser más grande que cualquier término de esta sucesión. De otra manera, es la menor de las cotas superiores de la sucesión. Porque 0,7 también es más grande que cualquier término de la sucesión. No va a haber ningún término que se pase de aquí. Por lo tanto, no va a haber ninguno que sea más grande que 0,7. 0,7 es una cota superior. Pero la más pequeña de las cotas superiores es el supremo. Es 4 novenos. Ahora, la sucesión se acerca a 4 novenos, pero la toca. La toma en algún momento. No es como un séptimo que sí lo incluía. No la toca, por lo tanto es solo supremo y no puedo decir que es un máximo. El ínfimo, este era el menor valor que yo estaba seguro que iba a tomar y además la toma la sucesión. Este es el mayor valor, o sea, este es el primer valor que yo puedo asegurar que nadie lo va a superar, pero la sucesión no lo toma. Esa es la diferencia entre que el límite pueda tomar el carácter del supremo o del ínfimo. Cuidado con eso también, pero aquí está como la idea visual de este ejercicio y cómo uno debe ir entendiendo el concepto de límite. Fíjense que la distancia entre cada término de la sucesión y el límite cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez más pequeña esta distancia. Por eso uno dice que se acerca, pero que nunca lo va a tocar. Y aquí, mira, está ahí, es pequeñita. Y si yo hubiese tomado el de 1 millón, capaz que ni siquiera le alcanza a hacer la línea de ahí. Pero no lo toma. Eso es una línea, eso es un límite, que gráficamente se dice que es asintótico. Está, pero no lo va a tocar. ¿Ya? Eso para entender el concepto de límite.